La crisis económica mundial ha provocado muchos efectos negativos en Europa. Tenemos a varios países en situación de quiebra, otros bajo sospecha permanente, además, por supuesto, del paro, que es el peor reflejo de la situación. Pero también hay efectos secundarios. Y uno de esos efectos secundarios es la creciente desconfianza de unos países sobre otros. Un ejemplo muy claro es Alemania, que ha optado por mantener una actitud de policía vigilante sobre los demás países europeos y muy especialmente sobre algunos. En estos días, el país que sufre los efectos de esa vigilancia acusatoria es España. Alemania ha puesto bajo sospecha los pepinos que se producen en nuestro país y eso supone pérdidas muy importantes para los agricultores. Pero nadie ha podido demostrar que el problema esté en el origen español de los pepinos. Y no han podido porque no son los culpables. Es la primera historia del día en la noche. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea tenían hoy una cita informal en Hungría, pero la ministra española no está estos días para informalidades, precisamente. La llamada crisis del pepino ha provocado pérdidas muy importantes a nuestros agricultores. Ha durado demasiado tiempo. Han pasado los días y cada vez más países han cerrado sus fronteras a los productos de España. Las pérdidas son importantísimas y lo peor es que cuando se lanza una sospecha sobre los productos de un país, luego se tarda tiempo en recuperar la confianza de los consumidores. Y eso es más dinero que se pierde, más explotaciones agrícolas en riesgo y más puestos de trabajo amenazados. Ahora, las autoridades sanitarias de Hamburgo dicen que los pepinos españoles no tienen la bacteria. Pero el mal ya está hecho. El objetivo es encontrar el foco real de esa bacteria porque ya hay 15 víctimas mortales al menos que se sepa en Alemania. Es verdad que hay cifras que dan otras autoridades, la Unión Europea, que no coinciden exactamente. También hay algún caso en Suecia. También hay un caso sospechoso en España. Es un hombre de 43 años ingresado en un hospital de San Sebastián. Parece que ha dado negativo en las pruebas, pero no se descarta que esté contagiado porque él también ha pasado por Hamburgo. Según se ha informado, este hombre, ya decimos, empezó a sufrir los síntomas después de volver de un viaje por Alemania. También hay una atleta española hospitalizada en Alemania, pero asegura que ella no comió pepinos. Las dudas siguen siendo muchas, pero parece claro que los productos españoles no son el problema. Lo comentaremos con un productor agrícola dentro de un momento. Das Institut meiner Behörde hat an 4 Salatgurken, von denen 3 aus Spanien stammen, Es la ministra de Salud de Hamburgo que la semana pasada, ya decimos, acusó a los productores españoles de pepinos. Hoy se retracta en parte. Los análisis demuestran que los pepinos de Almería o de Málaga no han originado este problema, aunque para no quitarse de todo la razón a sí misma ha dicho también que sí había algunos patógenos de riesgo para la salud. Pero los pepinos españoles no son los responsables de lo que está ocurriendo. El problema en este momento es que se sabe que los pepinos no son los responsables, pero no se sabe qué es el responsable, dónde está el problema. Las autoridades sanitarias de Hamburgo todavía no han encontrado el foco que está provocando la cantidad de casos, cientos de casos de personas enfermas y algunas decenas ya de personas que han perdido la vida. De esto vamos a hablar con Andrés Góngora, nuestro invitado de esta noche, que es también productor de frutas y de hortalizas. ¿Ustedes cuándo tuvieron la primera noticia de lo que estaba pasando en Alemania, la semana pasada? Bueno, conocíamos que había un problema en Alemania, conocíamos que había un problema concretamente en una región, en la región de Hamburgo. A partir de aproximadamente el martes, el miércoles, ya se estaba escuchando que había algún problema, pero en ningún momento se había vinculado con el consumo ni con la producción de hortalizas. Concretamente el jueves por la tarde, el jueves por la mañana es cuando esta misma senadora o consejera de salud de Hamburgo apunta y señala explícitamente con el dedo al pepino español directamente como el responsable de las muertes, que ya en ese momento había dos fallecidos y los cientos de afectados por dicha bacteria, ¿no? Por lo tanto, ahí es cuando empezamos a asombrarnos de la infinidad de noticias y la cascada de reacciones que se empezaron a llevar. Lo primero que se hizo el mismo jueves por la tarde es que todos los pedidos que teníamos realizados, que quedaban por hacer durante la semana pasada,
fueron cancelados. Incluso camiones que estaban en las puertas de las cadenas de distribución en Alemania le cerraron la puerta y lo devolvieron hacia España. Es una situación en la que supongo yo que los productores entran en pánico, porque cualquier rumor de este tipo que se produce puede provocar reacciones en cadena. Para empezar, efectivamente, lo que usted nos decía, que deja de venderse el producto. Sí, se cerraron las puertas de nuestros clientes, se cerraron radicalmente. Además, se hizo extensiva no solamente al pepino, que es donde se ha focalizado quizás todo el problema, sino a la mayoría de los productos hortofrutícolas. Y luego la psicosis que se empezó a generar en los siguientes días, se han cancelado pedidos de melocotones o de melón o de sandía, no tienen nada que ver con el pepino, pero al final lo que se ha generado por esa irresponsabilidad de trasladar una noticia o una información de forma incorrecta, es una psicosis en la alimentación que ha generado muchas pérdidas, desde luego, sobre todo también al propio consumidor, que me imagino cómo se pueden encontrar en Hamburgo en estos momentos, sin saber qué les está ocurriendo, ¿no? Y no saben qué comer, porque no saben dónde está ahora mismo el foco. Exactamente. Bien que fuera el pepino, pero no lo es. ¿Qué protocolo siguen los agricultores una vez que surge una alerta, la posibilidad de que determinado producto esté contaminado? ¿Qué se hace? En condiciones normales, y esta no es una condición normal, y luego me explicaré un poco más detalle, lo primero que se hace es poner en conocimiento de la administración, en este caso la andaluza, que es de donde somos y donde ha recaído o donde se nos ha señalado, y poner a disposición todos los códigos de trazabilidad habidos y por haber. Cualquier incidente, cualquier problema que pueda ocurrir en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Mercamadrid, de forma prácticamente automática se conoce de dónde ha salido ese producto. Me da igual una sandía que un melocotón, que un pepino. Pero además se conoce con total exactitud, se conoce hasta la parcela del productor, bueno, prácticamente se conoce hasta la planta donde estaba el producto. Los códigos de trazabilidad funcionan. Eso inmediatamente se paraliza, se analiza y, bueno, y ya dependiendo de los resultados se toman más o menos medidas. En este caso no ha podido ser así, o exactamente así, porque no se han dado la alerta mediante la red oficial de alerta sanitaria de la Unión Europea. Alemania se ha saltado todos los protocolos que tenemos establecidos en la Unión Europea. De hecho, cuando se dio esa noticia no había ninguna información comunicada a las autoridades europeas y, por lo tanto, no se sabía dónde estaban señalando. Y allí que se apaña todo el mundo, ¿no? Claro, directamente. Bueno, si me permite, vamos a saber precisamente qué es lo que se está diciendo hoy en Alemania, esta tarde en Alemania, esta noche en Alemania, después de que se haya conocido que los que estaban con el foco puesto como culpables de lo que ocurría resultan ser inocentes. Nuestro corresponsal en Berlín nos da algunos detalles. Han sido 5 días que han hundido totalmente las exportaciones españolas aquí en Alemania de productos frescos, pero podía haber sido peor. Hoy las autoridades de Hamburgo han reconocido que la variante que dicen haber encontrado de la bacteria E. coli en los pepinos españoles no es la misma que está causando esta crisis alimentaria y sanitaria en Alemania, que ha provocado ya 15 muertos aquí, uno más en Suecia y 1.500 heridos. Dicen, eso sí, que sí han encontrado una variante de la E. coli en los pepinos españoles, pero no es la de esta variante mortal. Pero dicen además que han encontrado también una variante de E. coli en productos de una zona del norte de Alemania, del estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, que está al norte y al este de Hamburgo. Lo que no sabemos es si esta es la pista definitiva que ayer parecía dejar entrever un responsable de sanidad, el director del Instituto Robert Koch de Berlín, que decía que tenían ya aislado una línea de investigación. Eso todavía no lo sabemos. Hoy, de momento, lo que sabemos, y esto lo han recalcado desde Hamburgo, es que no se sabe el origen, la fuente de esta contaminación, y la advertencia para el consumo de productos frescos sigue vigente en todo el norte de Alemania, sobre todo. Nosotros no descartamos, ni mucho menos, vamos a hablarlo con las organizaciones profesionales agrarias y con la Federación de Exportadores y los sindicatos, el pedir responsabilidad a Alemania por los daños injustos e indebidamente causados a nuestros productos, y con todo ello buscaremos el que el sector español sea resarcido adecuadamente en función de los daños causados, que son cuantiosos.
Son palabras de la ministra de Agricultura esta misma noche en el telediario, la segunda edición del telediario de Televisión Española. Señor Góngora, ¿qué aspiran a conseguir una vez que se ha demostrado que el pepino no es el responsable de lo que ocurre? Bueno, aspiramos a varias cosas, pero lo fundamental, para nosotros lo primordial ahora mismo es recuperar la confianza de los consumidores. O sea, por ejemplo, en España se ha perdido ventas sobre lo normal. Bueno, habéis escuchado, se creó un comité de crisis de forma inmediata en el Ministerio y esta misma mañana hemos estado reunidos y la información sobre el consumo de pepino a nivel nacional ha descendido un 25% en España. Si lo trasladamos a datos fuera de España y sobre todo en Alemania, se puede multiplicar o se multiplica, ¿no? Pero en España eso quiere decir que el propio consumidor español ha sentido esa psicosis o tiene ese miedo a consumir productos que ya se queda bastante claro que no están contaminados ni parte por el camino. Por lo tanto, lo primordial ahora mismo para que se restablezca la normalidad es recuperar la confianza en los consumidores. Llevamos mucho tiempo trabajando en este sentido el sector hortofrutícola español y de golpe y porrazo nos lo han tirado por el suelo. Y eso nos tienen que ayudar tanto la Unión Europea, desde luego el gobierno español y sobre todo el gobierno alemán, ¿no? Insistiendo en lo que han dicho hoy, ¿no? ¿Qué parte de la producción se exporta? Bueno, no estamos en el momento más importante de nuestra exportación de hortícola. La fecha en la que más exportamos, además es bastante lógico, son en los meses de invierno. Es cuando Centro Europa no produce y cuando en zonas del sur de España y en Murcia estamos en plena producción. Sobre todo desde el mes de octubre aproximadamente hasta el mes de abril podemos estar exportando en torno al 50% o 60%. Regiones como la de Almería llegamos al 70% de nuestra producción. Ahora mismo estamos en torno, en algunos productos, al 40%, al 30%. Por eso ahora mismo el consumidor que más nos preocupa en estos momentos es el consumidor español, ¿no? El ciudadano español, que en definitiva es el que nos tiene que sacar ahora mismo de este atolladero, al margen de que seguimos con el ritmo de exportaciones, ¿no? Cuando se habla de exportaciones, ¿qué países son los que más nos compran? Pues Alemania, principalmente son los grandes consumidores de productos hortofrutícolas procedentes de España. Francia lo era, nos está desbancando las importaciones de Marruecos. Francia se está empezando a abastecer vía Perpiñán, principalmente de Marruecos. Y Holanda sigue siendo también un referente de exportación. Lo que pasa es que Holanda acaba reenviando a casi cualquier parte del mundo nuestras propias mercancías. La mesa puede participar en esta conversación. Adelante, pues, Margarita. Andrés, yo quería preguntarle, primero comentarle que esta crisis que les afecta de una manera tan grave ha permitido que muchos ciudadanos de este país que no conocíamos el riguroso control que existe, como ha dicho usted, desde la planta en que sale el pepino por los códigos de trazabilidad, me parece que estamos a un nivel realmente muy bueno en cuanto a control tecnológico e higiénico. Creo que eso por lo menos ha sido positivo, ese aspecto. Pero en todo caso, ustedes en el gabinete de crisis, en el Ministerio de Agricultura, o entre los responsables de su sindicato, o entre los expertos del sector, ¿qué piensan que puede haber pasado? O sea, está claro que no es una bacteria, la E. coli, que ha salido de España y ha llegado a Alemania. ¿Qué creen que puede haber pasado ciertamente? Porque si esperamos la información de Alemania tendremos que sentarnos de momento. Bueno, cogiendo en la justa medida la situación que tiene en estos momentos Alemania y poniéndonos en su lugar, la situación es gravísima. Tiene un problema de salud pública que creo que tiene que estar alertando a toda la población. Han apuntado directamente y sin demasiado rigor. Creemos, y así por lo menos lo estamos coincidiendo los diferentes agentes del sector, sin conocer muy bien, ¿no? Directamente a un sector que podrían ser vulnerables a su vista, ¿no? Directamente han acusado a un sector español que, por si acaso, vamos a apuntar hacia ahí. Y también creo que es una forma de justificarse ante su propia población, ¿no? Ir dando pistas de por dónde creen que pueden ir, por dónde puede ir el sentido de la investigación que llevan a cabo. Pero desde luego no puedo
es que es imposible, por lo menos yo no lo concibo, haber ninguna guerra comercial, como en algunos casos se ha podido llegar a hablar, detrás de todo esto, porque bueno, sería excesivamente torticero utilizar la situación que allí tienen como guerra comercial. Claro, pero yo me refería más bien a dónde sospechan que se ha producido el problema. ¿En qué etapa? Bueno, está claro ¿En qué momento se han contaminado los pepinos o lo que se haya contaminado? Nosotros desde el primer momento estábamos convencidos que no había un problema en origen y que el problema lo tienen en Hamburgo. Se ha hablado del mercado central de Hamburgo, que sería el Mercamadrid de aquí, ¿no?, como bueno, un sitio en el que probablemente haya habido algún tipo de contaminación en un alimento. Lo que pasa es que ni las propias autoridades alemanas saben indicarnos más, por lo tanto todo el resto de información pues se queda casi en cuarentena, ¿no? Si me permite, vamos a conocer también qué es lo que nos dicen desde Bruselas, porque otro lugar especialmente importante en una crisis de este tipo es la capital de la Unión Europea. ¿Qué se está haciendo desde Bruselas para solucionar esa situación? Vamos a conocer datos. Bruselas admite que España está en su derecho de solicitar ayuda y el propio comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha señalado hoy que existen mecanismos adecuados para afrontar situaciones como la actual. De hecho, en los próximos días la Unión Europea estudiará algunas de estas posibles medidas, como el adelanto de las ayudas agrarias a los productores afectados por la actual crisis e incluso la posibilidad de indemnizarles. La Unión Europea estudia además la posibilidad de celebrar a mediados del mes de junio aquí en Bruselas un Consejo Extraordinario de Agricultura para estudiar y analizar todo lo ocurrido. Antes, el Comité Permanente de Salud Alimenticia deberá decidir si los cierres de fronteras a los pepinos españoles de estos días son o no legales. La ministra Rosa Aguilar hoy en Hungría ha expresado a sus colegas europeos su malestar por lo ocurrido y en especial su malestar por la gestión de la crisis por parte de las autoridades alemanas. Y en efecto, ahora hay que esperar a ver qué hace la Unión Europea a partir de mañana, una vez que se ha confirmado la, digamos, inocencia de los pepinos españoles en este caso. Rafa, tu pregunta. Quería preguntarle, ¿usted de verdad tiene confianza en lo que pueda resolver la Unión Europea a corto plazo? Sobre todo viendo, y lo ha dicho muy bien, cómo se han saltado los protocolos, con qué facilidad se cierran las fronteras. Quería preguntarle, ¿aprecia en los últimos tiempos un cierto ambiente de poca ayuda societaria, de poco respeto a los compromisos entre los países de la Unión Europea? Bueno, lo de la Comisión y sobre todo en el ámbito en el que a mí me ocupa, desde luego, empieza a rozar el ridículo, ¿no? Lo que ha hecho Alemania no se puede hacer. Hay unos protocolos muy claros por parte de la Comisión de Agricultura. Y lo que tiene que estar haciendo ahora y lo que tendría que estar valorando la propia Comisión es iniciar un proceso de investigación sobre lo que ha hecho Hamburgo, sobre lo que ha hecho el gobierno alemán y otros estados que han planteado cierre de fronteras en la Unión Europea. Creo que una de las piezas básicas de la Unión Europea es la libre circulación de personas y mercancías. La única que puede cerrar una frontera es la Comisión de Agricultura o la Comisión de Salud, no unilateralmente, porque de luego nos estaríamos cargando el modelo de Unión Europea que nos hemos planteado y por lo tanto la Unión Europea lo que tiene de forma inmediata es que iniciar una investigación y plantearse iniciar procesos de sanción a quien haya cometido los errores que han cometido. Lo que pasa es que seguimos o nos sigue pareciendo que hay una doble vara de medir a los diferentes estados cuando tocamos temas de este asunto, ¿no? Cristina. Sí, yo quería saber, por un lado, porque bueno, en estos días he tenido también ocasión de ir a otros colegas suyos, se cree que ha habido una falta de diligencia por parte del gobierno español o, en cierto modo, dio credibilidad al principio a las acusaciones alemanas y habida cuenta de que, bueno, queda demostrado que Alemania se ha conducido con una absoluta frivolidad, una irresponsabilidad en este asunto. Usted ha dicho que no quiere pensar en que pueda haber una guerra comercial. ¿Pero hay alguna negociación pendiente? ¿Hay alguna posibilidad de que se estén buscando otros mercados? Es decir, ¿puede haber algo más que una mera actuación frívola? Bueno, puede haberla, desde luego. En el ámbito comercial siempre estamos acostumbrados a determinadas puñaladas, ¿no? Si se puede decir así. Sí es verdad que lo que sí nos ha sorprendido es la reacción de algunos países, no tanto quizá el de Hamburgo, que dentro de la psicosis que allí tienen, pues podría ser en cierto modo lógico, pero por ejemplo Rusia ha cerrado la frontera,
ahí sí se ve claramente una estrategia comercial. Otros estados han planteado cosas similares. Hay determinadas cadenas de distribución que han hecho, muy flaco favor, han llegado hasta poner carteles de en esta cadena no vendemos productos españoles. Creo que todo esto no puede quedar impune, desde luego. Hay que arbitrar mecanismos para depurar todas estas responsabilidades, pero en cualquier caso lo que está ocurriendo en Hamburgo es muy grave y vamos a dejarlo ahí, que nos aclaren lo que ha ocurrido, pero sobre todo el gobierno español tiene que pedir que quede todo extremadamente claro, y esos análisis y todas esas iniciativas que han ido saliendo desde Alemania, sin embargo, no nos han pasado todavía ningún análisis para poder verlo, ni los patrones de búsqueda. Tiene que desaparecer cualquier duda sobre el partido. Claro, una vez que se ha hablado, que quede clarísimo y oficializado, por utilizar un término extraño, pero que yo creo que todos nos entendemos. ¿Y sobre la diligencia del gobierno español, creen que la ha habido? Bueno, en un primer momento era complejo reaccionar. Creemos, y lo creemos sinceramente, que se ha reaccionado algo tarde. Sí es verdad que cuando se ha reaccionado o cuando se ha podido conocer y tener algún análisis más profundo, se ha reaccionado de forma contundente, tanto el gobierno español como la Consejería de Agricultura en Andalucía. Hemos visto a la consejera, a Clara Aguilera, en varias ocasiones ser bastante contundente, y a la ministra en sus declaraciones en el Consejo de Ministros. Pero creo que no podemos pasar página. Yo creo que el gobierno español tiene que seguir presionando a las autoridades comunitarias, y si hay que iniciar algún proceso contra el gobierno de Hamburgo o contra los responsables que han trasladado de tal manera la noticia, habrá que continuarlo, sobre todo para que no se nos siga viendo tan vulnerables, ¿no? Miguel Ángel. Sí, a día de hoy, y a esta hora en concreto, ¿en cuanto estimáis las pérdidas económicas? Y sí, que creo que es lo más importante, ¿es posible que alguien pague por esta terrible mala fe? Bueno, vamos a ver, las pérdidas económicas las estamos cifrando. No se puede dar el capítulo por cerrado, puesto que la sensación de miedo todavía continúa y sigue habiendo pocos pedidos. Se han empezado a hacer esta tarde, ya parece que empieza a haber algún movimiento más, pero desde luego que continúa la situación. Se ha cifrado, hemos querido el sector sacar una cifra aproximada de en torno a los 200 millones de euros, lo que se podría perder en una semana si la cosa continúa. Creo que en una semana vamos a poder tener esa cifra mucho más certera. Se han destruido en torno a los 20 millones de kilos de producción al día, por lo tanto estamos hablando de muchísimo producto que no se podía sacar, y ahora sabemos que no tenía ningún problema. Por lo tanto, las cifras son multimillonarias. Pero lo que se ha dañado es la imagen. ¿Cuánto vale recuperar la imagen? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Yo creo que ahí es donde está realmente el daño y la pérdida. Las instituciones europeas difícilmente pueden recuperar ese daño. El daño económico habrá que reclamarlo, la ministra lo ha dicho, se va a reclamar, y hay un fondo de compensación para gestión de crisis que así lo recoge en el propio protocolo europeo. Pues si nos permite, le queremos dar la oportunidad de poner nuestro pequeño y modesto granito de arena para recuperar la buena imagen de los productos agrícolas españoles, así que le concedo un último minuto para que diga lo que considera. Bueno, pues la idea principal y lo que más nos tiene preocupados es precisamente que el consumidor español, como hemos visto, es ahora, ¿no? Cuando empezamos esta campaña de productos de verano, necesitamos la confianza del consumidor español. Llevamos generaciones de agricultores trabajando en las frutas y hortalizas, trabajando bien. Hay infinidad de protocolos de calidad. Nuestras empresas en origen siguen rigurosos y estrictos controles, y lo que queremos sobre todo es que no surja ninguna duda y que los consumidores españoles tengan total confianza en nuestra agricultura. Se están haciendo las cosas bien, sabemos hacer las cosas bien, somos referentes a nivel mundial en protocolos de calidad y en protocolos de seguridad, y por lo tanto lo que necesitamos, y ahora más que nunca, es que consuman frutas y hortalizas, que no solamente son seguras, sino que además, como siempre se ha concebido, son extremadamente saludables y beneficiosas, ¿no? Pues mañana es un buen día para volver a hacerlo, no para empezar, sino para volver a hacerlo. Andrés Góngora, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que vaya todo bien a partir de ahora. Esperamos que sí.